Hola, hola mis amigos, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Mírate al espejo. Hoy ya con el episodio número 38 y este es un episodio tan especial, tan emotivo, porque si conjugamos fechas ya se va a hacer un mes de una tragedia que fue de mayor impacto en nuestro país en cuanto a derrumbes y pérdidas humanas, y por igual se cumplen 2 años de la pérdida de una persona que significó tanto para mis invitadas del día de hoy como para mí, y creo que tras nuestra experiencia vivida podemos aportarles y que juntos podamos experimentar esto que, como dice en el título, es el duelo, si el alma puede sanar después del duelo, o cuáles son esas cosas que quizás puedan servir de bálsamo para nuestro corazón. Paso a presentarles a mis invitadas del día de hoy. A mi izquierda tengo a Anabel Raful, quien es mi prima hermana, pero yo le he quitado el título de prima y se ha quedado lo de hermana, porque así ambas nos sentimos. A mi derecha tengo a Angleris Alcántara, quien es la mejor amiga de mi hermana, pero también yo me he pegado y somos amigas también. Y creo que ya hemos formado un triángulo bastante amoroso, de respeto, de cariño, de admiración, y por eso las tengo hoy aquí, porque la vida nos hizo coincidir en un momento difícil que lleva a decir ambas, pero realmente las tres pudimos experimentar cosas que hoy queremos traerles a ustedes para que de alguna forma u otra les sirva y podamos ayudar. Es por esto que quiero recibirlas con todo el amor y que así también ustedes. Así que, chicas, bienvenidas. Para mí un placer, hermanita del alma, estar aquí y más en este podcast que hemos estado pensando y proyectando, pero que no fue hasta este momento, cuando se cumple un mes de esa tragedia que nos marcó como país, con tantas pérdidas humanas inesperadas. Y bueno, a 2 años de la pérdida más grande que yo he podido experimentar y que ustedes también pudieron vivir. Así es, muchas gracias, Yandy, por permitirnos estar aquí hoy en este espacio, compartiendo un poco sobre lo que vivimos para llevar un bálsamo a esos corazones. Todas consideramos que el tiempo apremia. Hemos preparado, creo que en conjunto, algunas preguntas que consideramos que una persona se pueda hacer en estos momentos de duelo, en estos momentos de dificultad, para que de alguna forma podamos, desde nuestras experiencias, desde lo que vivimos y aprendimos, puedan servir de respuesta a tantas preguntas que se pueden llegar a hacer. Chicas, la primera pregunta dice: ¿qué fue lo más difícil para ti en los primeros días después de esa pérdida? Y me gustaría que puntualizaran a quién perdieron. Vamos a empezar con Anabel. Bien, como les acabé de contar, yo perdí a mi hermosa madre. Van a ser 2 años este 29 de mayo. Luego de una larga lucha contra una enfermedad que todos conocen, la gran capacidad de crueldad del cáncer, de esa temida enfermedad, pero que para mí ella fue una guerrera y que sí ganó la batalla y que aún vive entre nosotros, porque si alguien es recordado aquí en la tierra, no ha muerto. Y realmente no es mi primera experiencia. Yo perdí a mis 2 abuelas cuando era adolescente, a los 13 años, con 9 días de diferencia, que también me marcó mucho. Y pues tampoco les voy a negar que esta tragedia ocurrida el 8 de abril me impactó y volvieron a renacer sentimientos que yo pensé que ya estaban ocultos. Y lo más difícil, los primeros días luego de esa pérdida, realmente es despertar. El simple hecho de tú tener que abrir los ojos y enfrentarte a un nuevo día. Lo recuerdo perfectamente. Y recordar y sentir que ya ella no está ni estará. Tener que afrontar esa realidad. También tener que tener presente que tu única compañera
la que había pasado todas las luchas a tu lado y yo a su lado, esa ausencia me golpeó de una manera abismal y era algo que realmente no quería aceptar. El silencio puede ser muy cruel. El silencio aún teniendo personas alrededor apoyándote y estando ahí. Porque tú sientes que todo te habla de esa persona, pero que ya tú no puedes tocar, ni escucharla, ni sentirla. Y es un dolor bastante fuerte, porque tú ves partir todo el amor que tú sembraste en esa persona en solo un suspiro, porque eso es la muerte. En un suspiro termina esa historia, pero no para nosotros, que nuestro deber es continuar esa historia, seguir añadiéndole páginas y seguir recordando ese amor en todos los sentidos. En este momento yo voy a compartir mi experiencia desde la pérdida de la mamá de Anabel, que hasta ahora fue la que más me ha marcado, ya que ella era como mi confidente, mi amiga, como mi tía, porque fueron muchos momentos los que compartimos. En ese momento, lo más doloroso para mí fue ver que el mundo seguía. O sea, yo tenía que ir al trabajo, tenía que seguir con mis actividades, a los compartir, inclusive hasta dar una sonrisa falsa y ver que el mundo seguía. Para mí eso fue pues lo más difícil en esos primeros días. Bueno, de manera breve, yo creo que las dos pérdidas que he sentido de manera un poco más fuertes y directas, yo perdí a una abuela, pero igual tenía la edad de Anabel, lo cual no recuerdo del todo ni que lo viviese de esa forma, pero en el 2020, casi 2021, perdí a mi abuelo por consecuencias del COVID, y igual también una muerte que me ha marcado y creo que me marcará para toda la vida, pues es de mi tía. Como decía al inicio, Anabel es mi prima hermana, por lo que su madre es mi tía y también mis padres la escogieron como mi madrina al bautizarme. O sea que no sé si es cierto, pero dicen que el concepto madrina viene de que la escogen como tu segunda madre. Entonces, ella fue mi segunda madre, literalmente. Así como menciona Angleris, se me hacía muy difícil decirle tía, siempre madrina. Yo creo que olvidé lo de tía. Así que aún así, este es el momento que todavía así le digo. Madrina era también mi confidente, o sea, yo iba donde ella y no creo que otra persona sepa tanto como sabía ella de mis cosas, porque en ella yo tenía una persona que me escuchaba de verdad, o sea, me escuchaba y todo lo que salía de su boca era por y para mi bien, aunque muchas veces uno no quiere escuchar eso, pero con ella sí, y el nivel de honestidad y sinceridad que yo sentía con ella era algo único, por lo que yo la sentía como una amiga. Entonces, el proceso de su enfermedad yo lo tomé como mío, porque empaticé demasiado con su sentir, con la fortaleza en la que ella enfrentaba la situación. Wow, yo decía, es que yo no me puedo apartar un segundo, porque una persona así yo no la quiero ver sufrir por tan diferente que es, o sea, por lo diferente que se muestra en comparación al resto de la gente. Y creo que lo más difícil, respondiendo la pregunta, se parece mucho a la respuesta de Angleris, y fue el continuar el diario vivir, pero ya sin esa persona que me escuchaba. O sea, a veces yo me cuestionaba, porque a veces no podía hablar con ella de manera física, pero nuestros chats de WhatsApp, o sea, solo ella escuchaba mis notas de voz de 5 minutos, y 4 y 3, o sea, era como continuar sin esa persona que me escuchaba de esa forma. Igual con mi abuelo. Lo de él y mío no era tan directo, pues vivía fuera del país, pero igual creo que yo estaba dentro de sus favoritas y el saber que ya no estaba para mí, también el continuar costó bastante. Así que nada, continuemos con otra pregunta que pueda aportarles y pueda llevar a sus vidas respuestas.
Y esta es la siguiente. ¿Hubo algo, una persona, una frase, una rutina que te ayudó a seguir hacia adelante cuando sentías que no podías más? Claro que sí, fueron un conjunto de cosas. Lo primero que me hizo seguir adelante fue ella misma. Su valentía, su resistencia, la resiliencia en persona era mi madre. O sea, no bastaba el dolor tan fuerte que ella sentía de manera física y el cansancio mental y todo lo que conlleva pues esta enfermedad y sus tratamientos. Ella seguía echándole fuerzas y ganas por nosotros, por mí y por su familia, que también estaban en cuerpo y alma ahí a nuestro lado luchando esta batalla. Y las promesas que le hice en días previos a su fallecimiento fueron ese aliciente que me permitió continuar, porque de manera honesta les digo, porque este es un podcast donde tenemos que ser totalmente sinceros realmente. Yo decía que sin ella no quería continuar. Y se lo dejaba saber incluso a Yandy, a mi mejor amiga Angleris que está aquí, a mi esposo y además familiares. Yo decía que iban a ser dos cuerpos en un mismo ataúd, pero realmente no fue así. Ella me inculcó que la vida sigue. Y realmente, con todo y sufrimiento, con ese dolor desgarrador, yo sentía que mis huesos se volvían polvo de tanto dolor que sentía al perderla. Pues el prometerle que yo iba a continuar con mi vida, que iba a ser su doctora, porque ella se esforzó demasiado en criarme, en darme toda la educación y todos esos valores que me inculcó y principios. Y yo le prometí que sí, que iba a continuar e iba a cumplir todas esas metas para que ella estuviera orgullosa de mí, aunque no estuviera de manera física en la tierra. Pero tampoco puedo dejar de mencionar a Angleris y Yandy. Fueron esas dos personas que, una a mi diestra y otra a mi izquierda, mis dos columnas, como yo les digo, nunca me abandonaron, ni en ningún momento. Cada una con sus responsabilidades, sus deberes, trabajos agotadores, compromisos personales. No tenían uno para mí, ni para ella. Estuvieron ahí en los peores momentos. Ellas fueron eso que me impulsó. Y hoy les digo aquí que por ustedes también decidí continuar. Porque el amor se trata de eso. De respetar ese amor que ustedes nos dieron a nosotras. Y qué mejor manera de agradecerles y honrarlas a ella y a ustedes que siguiendo adelante. Tampoco puedo dejar de mencionar a mi esposo y a mi familia y a su familia, que estuvieron ahí todo momento. Y alguien que no puedo dejar de mencionar, bueno, un conjunto de personas, fueron los pastores de la iglesia a los que asistían, que fueron pieza clave. Fundamental. Y recuerdo una frase que me dijo la pastora en ese momento: Anabel, un día a la vez. Y eso no salía de mi mente. Lo tenía como una muletilla. En esos momentos que sentía que me iba a dar un ataque de pánico, un ataque de llanto, mi mente repetía un día a la vez y también repetía que todo pasa, que era la frase que utilizaban mi abuela y mi madre. Todo pasa. Y realmente eso fue lo que me ayudó a continuar. Y sobre todo la fortaleza, la generosidad y la valentía de mi madre. Bueno, que si hubo alguien, alguna persona que me ayudó a seguir, miren, Jesús. Aunque suene así como que cliché o, ay no, pero sí, eso fue para sonar bien, no. Dios nos preparó a ambas, no, a Anabel, a Ana, a mí, a Yandy, para que cuando ese momento llegara, nosotras íbamos a estar preparadas. Así que tanto la iglesia, los pastores y justamente cuando me dieron la noticia de que mi querida Ana había fallecido, igual nació a esa misma hora, ese mismo día,
mi sobrino Yaciel. O sea, fue un mensaje que el Señor me dio de que hay muertes que dan vida. Y no solamente pues esa así de manera ilustrada, donde el Señor me dio la oportunidad de ver ese nacimiento y esa muerte simultáneamente, sino también cómo Dios le devolvió la vida a Anabel, que para nosotras ha sido pues muy inspirador. Después que hablan Gleris, yo creo que no tengo que responder porque ella tiene lo mismo que yo tengo en la cabeza, lo tiene ella. Qué lindo que estemos así de conectadas. Pues básicamente eso tenía como guía para decir. Inclusive yo se lo digo hasta estas alturas, ya casi 2 años después, que Anabel es mi testimonio viviente en cuanto a mi relación con Dios, que entiendo respondiendo a la pregunta, ¿qué es eso que esa persona, esa rutina me ayudó a salir adelante? Yo entiendo que fue esa oportunidad de haber conocido de Dios de manera tan genuina, o sea, no había experimentado algo así, no solo yo, ustedes también. Es lo que decían Gleris, sentimos que Dios nos quiso preparar para esto. Y así como nos preparó literalmente, fue que lo pudimos ver y palpar en Anabel. O sea, para mí lo que me motivó, lo que me impulsó a seguir hacia adelante, fue ver en quién se convirtió Anabel en tan solo pocos días de esa pérdida. O sea, es como ver justamente lo que explicó Angleris, cómo podemos desde la muerte quizás ver algo que nunca antes estuvo más vivo, en este caso ella, su fuerza, su espíritu, su corazón, es como renovada, una lluvia nueva sobre ella, que al tiempo, en ese justo momento yo no podía entender, pero yo decía, si ella está saliendo así adelante, ¿quién soy yo para quedarme detrás? O sea, ¿quién soy yo para quedarme en el mismo lugar? Ella, Dios, rodearme de mi familia que igual estaba viviendo la misma situación, se sentía como un abrazo tan caluroso de personas que te entendían, que estaban ahí, pero que al mismo tiempo Dios nos dio la oportunidad de entender algo muy particular que mencionó Anabel al inicio y que quizás ustedes no pudieron entender. Todas las que estamos aquí, incluyendo nuestras familias, parejas y demás, entendimos que mi tía madrina, como he puesto, no perdió la batalla. Anabel dijo eso al inicio y les explico. Ella ganó la batalla, o sea, la perdió físicamente, pero la ganó espiritualmente. Nosotras hoy sentimos paz porque sabemos en el lugar que ella está, que creemos en la eternidad y que hubo un Dios que nos demostró quién era Él realmente. Y por eso, quizás muchos pueden entender, perdió la batalla ante esa enfermedad. Para nosotras no. Para nosotros la ganó. Y hoy estamos aquí que nos hemos cuestionado el por qué persistir en este tipo de contenido y de cosas que muchas veces no reciben el apoyo que soñamos. Seguimos aquí porque es que de alguna forma u otra queremos asegurar ese espacio. Queremos esa reserva en ese hotel en el que ella hoy está. Entonces creo que esta es la manera de hacerlo. Apoyar, ayudar, decir estas palabras que son alentadoras en un momento muy difícil y que quizás nosotras, si hubiésemos tenido a alguien que nos las hubiese dicho, fueran diferentes. Entonces nosotras queremos ser ese abrigo que pueda calmar un poco el frío en el que se encuentran o pueden estar viviendo. La tercera pregunta, mis chicas, dice: ¿crees que el dolor cambia con el tiempo o simplemente aprendemos a vivir con él? Anabel. Yo creo que ambas cosas. El dolor va transformándose con el tiempo y también aprendemos a vivir con él, porque el dolor no desaparece. Siempre está constante, unas altas y otras bajas. En cuanto a mí refiere, yo hay días que cuando amanezco con Ana Rodríguez en la cabeza,
solo puedo derramar lágrimas, pero en otros días se me ocurre poner esos merengues que a ella le gustaban, esas baladas, y sonreír y cantar alto, recordándola, como a ella le gustaba cantar, y yo la recuerdo de esa manera. Pero el dolor con el tiempo se vuelve parte de uno y puede ser más llevadero. Al principio es más costoso que en el proceso, pero sí se alcanza a que sea llevadero, sin que te rompa de todos los días. Incluso se puede transformar en fuerza. Yo lo siento como fuerza, porque ya no me consume como antes. Y eso es lo que cambia realmente nuestra relación con el dolor. Y que el amor y el dolor se van conjugando en uno mismo y se van suavizando todas esas emociones. Y una reflexión que escuché hace pocos días que me llegó mucho es que el duelo es como una piedra en el bolsillo. Al principio la vas a sentir pesada y siempre va a estar ahí, pero luego, al transitar del tiempo, nosotros nos vamos a ir fortaleciendo y ya no la vamos a sentir pesada, aunque la piedra esté ahí. Entonces, eso es. Vamos a ir transformando ese dolor, se va a ir haciendo menos pesado. Y lo que al principio nos destruyó se irá transformando en amor. Bueno, yo considero que ambas. Cambia y simplemente aprendemos a vivir con él, porque el duelo es, pues, al principio lo vemos en colores bien oscuros, luego se va matizando un poquito a gris y nos adaptamos a ese dolor. También hay una frase que dice que hay dos tipos de dolor, el que te usa y el que tú usas. Entonces, si lo usamos a nuestro favor, ese duelo, podemos ser mejores seres humanos, mejores personas, más empáticas. Inclusive podemos llegar hasta a honrar a esa persona con ese dolor y ese duelo. Por mi parte, yo entiendo que de alguna forma aprendemos a vivir con él porque, como decía Anabel, todo es en que lo transformemos. Si deseamos ese dolor transformarlo en fortaleza, en amor, en impulso, en motivación. Casi culminando, chicas, esta pregunta también es importante que podamos responder. ¿Qué le dirías hoy a alguien que acaba de perder a un ser querido y siente que no encuentra alivio? ¿Qué le diríamos a alguien que perdió algún familiar en esa tragedia que fue hace un mes? ¿Cuáles serían esas palabras que pudiesen abrazar por lo menos un poquito su corazón o su alma? A ti que estás pasando por un proceso de duelo, que perdiste a alguien que quisiste y amaste mucho, o a las personas que te están viendo pasar por ese duelo, les diría que no están solos en este dolor. Aunque se sientan así, pues no lo están. No hay una forma correcta de vivir el duelo y que está bien sentirse roto, devastado, desolado. Pero también les diría que un día van a poder respirar como antes, sin sentir que se ahogan. Y que el dolor que sienten ahora es directamente proporcional a ese amor que sintieron por esa persona. Es parte de eso que sentiste y que debes aprender a caminar con él. Que aprenderás poco a poco, habrán tropiezos, habrán levantamientos, pero lo más importante es que la memoria de esa persona se vaya volviendo más luz que lágrimas. Que el honrar la memoria de esa persona sea el principal aliciente que te mantenga con el deseo de vivir. Y sobre todo no te olvides de pedir ayuda, ya que es un acto de amor propio. ¿Qué le diría yo a una persona que está sintiendo ese dolor? Como Yandy decía, se va transformando y tienen que tener fe de que así va a pasar.
Yo entiendo que, y también pasé por eso, los primeros días, los primeros meses, uno piensa que no, que el dolor pues no se va a transformar, pero no. El dolor no es una línea recta, sino que un día va cambiando, ya no lo sientes tan punzante, se va a transformar y tú lo vas a utilizar a tu favor. Y si otros pudieron soportar esa prueba, tú también la vas a pasar. Bueno, mi respuesta quizás pueda sonar un poquito pesada, pero creo que es muy necesaria. Yo creo que te diría a ti que estás pasando por ese momento, que te entiendo y que me uno a ti por lo siguiente. Nos educaron mal. Nunca nos hablaron sobre la muerte y sus distintas maneras de que ocurriesen. Desde niños pensábamos que quien iba al cielo, como decíamos, ya debían de ser nuestros abuelitos o las personas más mayores, porque en ese momento de nuestra infancia no habían tantas enfermedades catastróficas, sino que teníamos la gracia de ver casi todos nuestros familiares ya llegar a una cierta edad, que entendíamos que era la correcta para partir. Pero hoy te digo que si algún familiar que has perdido se fue a destiempo, comprendas que esto no es algo que por qué fue a ti o por qué fue a tu familia, que a esa persona no le tocaba, que estaba muy joven. Esto puede llegar a ser muy doloroso, o sea, tu dolor se puede incrementar por sentir que esa persona fue a destiempo, pero hoy te digo que Dios no permite las cosas porque sí, ya no es cuestión de que la persona tiene que tener 95, 100 años para que parta a los brazos del Señor, no. Por más duro que suene, te puedo decir que mañana puedo ser yo, pasado pueden ser ustedes si somos jóvenes. Debemos de estar clara hacia dónde vamos y en dónde estamos. Estamos en el mundo, en la tierra, donde hasta salir a una esquina nos puede atropellar un motor, un vehículo, pero tenemos que estar claras y claros de lo que significa la vida eterna. No hay edad para este momento que solo Dios permite. Y es por esto que debemos cada día demostrarles a las personas de nuestro alrededor que les amamos, que estamos dispuestos y dispuestas a hacer lo que sea por esas personas, que no nos va a pesar decir te amo, te extraño, porque es que ya no tenemos seguro que nuestras personas queridas van a durar 100 años. Así que hoy te invito con esa pregunta a que no esperes a mañana decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas. Hazlo hoy. Culminamos, mis chicas, con esta pregunta que dice: ¿sientes que hoy puedes hablar de ese ser querido que perdiste con más amor que dolor? ¿Y cómo lograste llegar aquí? Claro que sí. Hoy me puedo permitir hablar de ella con más amor que dolor. Aunque a veces se me quiebra la voz, se me hace un nudo en la garganta, se me eriza la piel y un sinnúmero más de emociones que pues son propias del dolor y de esa remembranza que forma parte de mi mente y de mi alma, todos esos recuerdos vividos. Pero todo eso me lo permito vivir a través del amor que sigue ahí intacto. Más que dolor, amor. Y me permití llegar hasta aquí sintiendo cada etapa propia del duelo. El haber llorado, el haber sentido rabia, el haber sentido deseos de no continuar, la nostalgia, pero sin apurarme. El vivir cada etapa a su tiempo es muy importante. Y también me ayudó el recordar todo lo que fue su vida, que estuvo marcada por mucha nobleza, humildad, la valentía que le perduró hasta el final, el recordar la hermosura de toda ella, de su cuerpo, su rostro, pero sobre todo de su alma,
que la belleza física, aunque era mucha, no le hacía justicia a su belleza interior. Y algo también que me ayuda a superar cada día el dolor es mi carrera, es la medicina. El entender que nacemos, nos reproducimos y debemos morir. Así es. Es una realidad, como Yandy pues bien nos explicaba, que hay muchos mitos, mucho tabú en nuestra sociedad. Creo que más aquí en Latinoamérica pues no nos inculcan, no nos hablan nunca de lo que la muerte significa en el ser humano. Todo tiene un principio y también un final. Entonces, para manera de yo concluir mi parte, pues acepté participar en esto porque Yandy es un ser humano muy especial para mí y lo fue de manera inmensa para mi madre. Ella decía que Yandy era su amor. Y mucho agradecimiento también que siento por ella, que eso también es parte de haber sanado y seguir sanando este duelo, y que esto lo hacemos en honor a ella, que van a ser 2 años, partió a la morada eterna. Ana Rodríguez, siempre estarás en nuestros corazones. Fuiste y siempre serás mi más grande amor. También recordamos nuestros abuelos que han partido y a todas esas víctimas del 8 de abril, que esperamos que tanto ellos puedan encontrar un lugar en la morada eterna, la calma, la paz del Señor, y que también sus familiares puedan fortalecer y llenar de valentía sus almas para poder superar tan lamentable pérdida. Un honor para mí haber participado. Y creo que la respuesta a esa pregunta, la mejor fue la tuya, por lo que yo me motivo también a despedir este episodio de esa forma tan hermosa y conmemorativa como lo hiciste. Y le agradezco a Engleris también por haber estado aquí. Gracias por su tiempo. Gracias, querida hermana, por también tomar la fortaleza, ¿no? De estos temas. Hay que decirlo, no se habla con facilidad. Aquí las voces han temblado y sé que ustedes lo han escuchado. Nos hemos equivocado porque realmente en cuanto a mujeres tenemos que tener ovarios para hablar de este tema, pero como así decía Anabel, esto lo hacemos en memoria de aquellos que hoy no están, específicamente de mi hermosa madrina Ana Rodríguez, de mis abuelos, de los abuelos de Anabel y de esas víctimas, como bien mencionaba ella, que esperemos en Dios estén a la derecha de nuestro Padre. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por su tiempo. Ese es el mejor regalo para nosotros. Y concluyo con esta frase: la muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Y recuerden, mírense al espejo como los mira Dios.